pero no veo la imagen. A ver, ya está grabando. Listo. Ahí voy a proyectar la oración para que demos inicio. ¿Listo? A ver. mm, Ahí están viendo la oración, ¿cierto? Sí, hermano. Oración de Santo Tomás de Aquino. Ante lectionem scriptionem vel predicationem. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Creator ineffabilis, qui de thesauri sapientiae tue, tres angelorum hierarchias designasti, et tea super celum empyreum, miro ordine collocasti, atque universi partes elegantissime disposuisti. Tu inquam qui verus von luminis et sapientia diceris, atque super emines principium infundere digneris, super intellectus mei tenebras, tue radium claritatis duplices, in quibus natus sum removes tenebras, peccatum scilicet et ignorantiam. Tu, qui linguas infantiam facit dissertas, linguam meam erudias, atque in labis meis gratiam tuam benedictiones infundas. Da mihi intelligendi, acumen retinendi capacitatem, adiscendit modum et facilitatem, interpretandi subtilitatem, loquendi gratiam copiosam, ingressus instruas, progressum dirigas, egressum compleas, tu qui spes Deut et homo, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, rueguen por nosotros. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Y ahora aquí, ustedes deben de estar viendo pantalla, ¿cierto que sí? Es que yo no me conectaba acá, entonces no les puedo seguir. Si están viendo. A ver, yo me voy a poner por acá. Sí se está viendo, hermano Camilo. ¿Sí? Bueno, a ver, para yo tener control, me voy a conectar aquí el celular y yo saber que estamos en orden. Recording in Listo. Si están viendo perfecto. Listo. Entonces, este último punto es muy importante. La iglesia tal como fue establecida por nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de la iglesia católica. Muy importante. Pero antes de esto, porque quiero terminar con esto, vamos a cerrar el asunto de la ciencia, que yo les quedé viendo unos daticos y yo quiero que ustedes se conecten aquí, en esto, a ver cómo lo ven ustedes. Me va por acá, aquí, ¿cómo se ve? Ya estoy preparando el nivel 2 de nuestra clase. Eh, Voy a hacerlo a partir de estos textos. Bueno, comenzamos con Pablo. Pablo es clarísimo y en el capítulo 2 de la carta a los romanos nos va a decir: lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Es lo que tenemos de tener muy presente, como la palabra de Dios es la verdad,
la vida. Nuestro Señor lo dice en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nuestro Señor dice yo soy el camino, la verdad y la vida, no es retórica, o sea, no es un adorno coloquial o no es una extravagancia del hablar, no, es una verdad objetiva. Él se está describiendo a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está consignado en la Sagrada Escritura, que nosotros en la fe y en la doctrina conocemos como la revelación pública, o sea, todo lo que Dios tenía para decirle a los hombres se lo dijo ahí, en la Escritura. Ahí está entonces la palabra de Dios, está el verbo, está la revelación del verbo. Y si el verbo llega a decir yo soy el camino, la verdad y la vida, por lo tanto lo que está escrito ahí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es la verdad, porque es Dios quien habla. Entonces, este texto, esta perícopa de Pablo a los romanos, no es retórica, no es un adorno de la oratoria, es absoluto y objetivo. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. O sea que mi razón, la inteligencia que cada uno de nosotros tenemos, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero la naturaleza humana acompaña propiamente o está acompañada propiamente la existencia de la inteligencia. Si yo soy un ser inteligente, a manera de los ángeles, pero en una menor proporción, con la inteligencia yo puedo leer a Dios a través de la creación, o sea, conocerlo. Si esa verdad está ahí consignada y es palabra de Dios, todo lo que un científico, un investigador pueda encontrar en el laboratorio, pueda encontrar en las ruinas de no sé qué pueblo por allá en la Siberia, en Irak, en Medio Oriente, etcétera, todo lo que él puede encontrar a través del telescopio, a través del microscopio, a través de una pipeta de ensayo, etcétera, un tubo, un balón, en un laboratorio científico, él va a encontrarse con una verdad que le va a dar luces al respecto de la verdad con B mayúscula, o sea, Dios. Él encuentra un destello de la verdad. ¡Wow! Las leyes de la física, tal principio, tal teorema de la matemática, wow, tal ecuación de la química, tal fórmula de la química, esto y aquello, los planetas, eso es un destello de la verdad, porque la verdad con V mayúscula es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces llega un momento en que en el desarrollo del hombre, en medio de las civilizaciones, la palabra de Dios se cruza con las verdades que el hombre va encontrando a lo largo de la investigación, de sus hallazgos, de su experiencia, del ejercicio de su inteligencia, o sea, de la ciencia. Tiene que encontrarse. Entonces, si la inteligencia está para leer a Dios en la creación, todo ejercicio de la inteligencia debe llevarme ¿a qué? A encontrarme con Dios, sea en la matemática, en la antropología, en la botánica, en la genética, en la historia, en la papirología, en lo que ustedes quieran. La inteligencia, cuando se ejercita en ese contexto de la ciencia, tiene que llevar al hombre a encontrarse con ¿quién? Con Dios. Por lo tanto, una verdad irreversible o irrefutable es que las verdades que el hombre encuentra en la ciencia tienen que llevarlo a identificar o a descifrar o a evidenciar la existencia de Dios. Yo quiero que esto quede muy claro no, clarísimo. De manera que cuando ustedes digan, la ciencia dijo tal cosa sobre la Biblia, eso no puede contradecir, la ciencia no puede contradecir la palabra de Dios. ¿Por qué no puede contradecir la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el verbo de Dios. Es Dios que se da a conocer y Dios se da a conocer con la verdad. Entonces, ¿cómo es que la ciencia, que supuestamente debe estar dirigida a encontrar la verdad, va a negar la presencia de la verdad en la palabra de Dios? No puede contradecir, tienen que encontrarse. Pero ellos son caminos diferentes. Y yo les había dicho a ustedes, y lo repito,
La fe se fortalece por la razón, pero la razón no le da todo el fundamento a la fe, o si no la fe pierde el sentido. Es que yo puedo em, demostrar absolutamente que Dios es infinito. No puede demostrar absolutamente eso, no, la ciencia no le da para, la inteligencia no tiene la capacidad, no llega hasta allá. La ciencia ayuda, pero la fe siempre está ahí presente, porque Dios es un misterio, Dios supera la capacidad de lo que nosotros tenemos acá. Pero eso a veces no lo entienden los científicos, algunos, otros sí. Entonces, cuando nosotros hacemos un acercamiento sin prejuicios a la ciencia moderna, y nosotros decimos que la modernidad comenzó ¿cuándo? A ver, yo les hago un quiz a ustedes. ¿Quién me levanta la mano y me dice, yo sé cuándo comenzó la modernidad? Edad antigua, edad media, edad moderna. ¿Cuándo comienza la edad moderna? Con dos acontecimientos grandiosos, porque eso rompieron los esquemas. En la historia se rompió el esquema en materia de ciencia y de tecnología con dos grandes acontecimientos. El descubrimiento de América y la invención de la imprenta. Ustedes no se imaginan lo que fue la revolución en el mundo con el descubrimiento de América y con la invención de la imprenta. Que de hecho el pobre de Gutenberg no alcanzó a probar mucho su imprenta porque estaba tan endeudado que le tocó dejar de usarla porque no le alcanzaba el crédito, se gastó la plata, etcétera. Bueno, él no fue el que se disfrutó la invención, se la disfrutaron otros. Pero lo poco que pudo publicar o que pudo producir fueron copias de la Sagrada Escritura. Ese tema, ese asunto es interesante. Pero eso rompe un hito, Edad Media con Edad Moderna. Y después dentro de la Edad Moderna vamos a encontrar grandes revoluciones. La primera revolución, la segunda revolución industrial, la tercera revolución industrial, hoy se habla de la revolución 4.0 y ya se habla de la revolución 5.0. La primera revolución, el vapor. Segunda revolución, energía eléctrica. Tercera revolución industrial, oído, viene la fabricación en serie y aparecen ya los microchips y los circuitos. Eso es una cosa absolutamente novedosa. Ustedes no saben lo que la energía, el bombillo y el uso de la energía cambió la mentalidad del mundo, una cosa impresionante. O sea, tener una lavadora en la casa, wow, tener una nevera, tener un televisor, eso fue un avance impresionante. Y eso se dio todo en la segunda mitad, finalizando la segunda mitad del siglo XIX e inicios del siglo XX. De hecho, favoreció mucho en el hogar, favoreció mucho las relaciones, digamos, el contexto laboral, también golpeó algunos ámbitos del contexto laboral, porque se empezó a fabricar eh, en serie y se automatizaron las fábricas. Entonces, los obreros empezaban a ser prescindibles, o sea, eran dejados de lado en la industria porque ya la máquina a vapor o eléctrica hacía el trabajo que hacían 10, 20 obreros. Eso vino toda una revolución cultural a partir de la revolución industrial. Pero todas esas revoluciones industriales se dan en el contexto de la edad moderna. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento sin prejuicios, o sea, sin prevenciones, a la ciencia moderna, nos va a llevar a Dios. Miren en la foto quién está, el famoso padre Georges Lemaitre, que ya hablamos en algún momento de él, y Albert Einstein, que en algún momento le hizo críticas muy fuertes y desagradables. El mayor matemático de la historia reciente, y posiblemente de toda la historia, Kurt Gödel, era teísta. El mayor o más conocido físico de la historia reciente del siglo pasado, Albert Einstein, era teísta, o sea, creía en Dios. El mayor cosmólogo de la historia reciente, Georges Lemaitre, pues claro, además de ser teísta, era sacerdote católico. El padre de la teoría del Big Bang, ¿se acuerdan, no? El padre de la genética, Mendel, era sacerdote católico y teísta, obviamente. Y el que es posiblemente el mayor biólogo que está vivo, contemporáneo Francis Collins, es teísta, el padre de la física cuántica. Ya nos estamos acercando a popularizar la física cuántica. Esto es una física que rompe los esquemas de todo lo que significa
el comportamiento de la materia, la energía, la luz, etcétera. Yo creo que en algún momento les conté que yo estudié física pura en la Universidad del Valle y estas fueron las cosas que a mí me dejaban, o sea, yo decía, ¿esto cómo va a existir? ¿Cómo se va a dar un fenómeno de estos físico en los planetas, aquí, en el movimiento de los protones, los electrones, el neutrón, etcétera y tal? ¿Cómo esto se va a dar por casualidad? Tiene que haber ahí una mente que dirige y coordina. Es Dios. Es obvio que este padre de la física cuántica teísta, Max Planck, teísta, creía en Dios. Y otro padre de la física cuántica, Heisenberg, también teísta. Este es Francis Collins, está vivo todavía, tiene 74 años, es un genetista norteamericano y conocido por sus descubrimientos de los genes causantes de enfermedades. Y él fue el director del proyecto Genoma Humano durante 9 años para leer el mapa de nuestros genes. Eso es un proyecto impresionante. Y en el año 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica por su trabajo en el descubrimiento de la secuencia del genoma humano. O sea, toda nuestra historia genética está ahí. Eh, y esa lectura, por decirlo de alguna manera, de nuestra hoja de vida y de nuestra ascendencia en materia de antepasados está ahí escrita en el genoma humano. Este hombre fundó en el 2007 la Fundación Biologos, bio de vida y logos de estudio, ¿no? Con el objetivo de abordar los temas centrales de la ciencia y la religión y hacer hincapié en una compatibilidad entre ciencia y fe cristiana. Compatibilidad, o sea, conversan. Es posible que la ciencia y la fe cristiana conversen. Y este hombre se dedica a eso, entre otras muchas cosas, pero es uno de los biólogos más grandes de la historia y vivo aún. Tiempo después fue nombrado por Benedicto XVI, de feliz memoria, miembro de la Academia Pontificia de Ciencias. Y ese mismo año fue condecorado con la Medalla Presidencial por la Libertad de Estados Unidos, entre otras grandes condecoraciones que recibió y premios. Hablamos ahora de Mendel, ¿no? Fraile agustino y naturalista. Él formuló por medio de los trabajos que llevó a cabo con diversas variedades de guisantes y arvejas. Qué interesante, tan sencillo el experimento de él. Este es el padre de la genética, Mendel. Miren, sacerdote católico. ¿Cómo decir que la ciencia contradice la fe? No, para nada. Acompaña, fundamenta y anima. Aquí está Kurt Gödel, al lado de Albert Einstein también, y este hombre considerado el mejor matemático de todos los tiempos oído y el mayor genio de la lógica después de Aristóteles. ¿Ustedes saben lo que significa eso? O sea, la inteligencia de este hombre equiparable a un Aristóteles y llegar a ser llamado el mayor genio de la lógica desde el siglo IV, V antes de Cristo. O sea, en 2400 años no hubo un hombre tan conocedor de la lógica como este personaje. Teísta, o sea, creyente en Dios, cristiano, nació en Austria, Hungría, antes a principios del siglo XX, inclusive antes de la Primera Guerra Mundial, durante el Imperio Austrohúngaro, y murió en el año 1978, hace 46 años. Aquí está. ¿Cómo decir que la fe contradice la razón? Lea un poquito a Kurt Gödel. Podríamos decir la mayor eminencia de la lógica reciente contemporánea, teísta y cristiana. Aquí está Gödel en una carta que le escribe a su madre. Él dice: el mundo no es caótico ni arbitrario, sino que, como la ciencia muestra, la mayor regularidad y orden reinan por todas partes. Claro, Dios cómo va a crear el caos o dejar todo ahí, como dice uno, ¿cómo Dios va a dejar todo ahí como a la buena de Dios? A la suerte, no, no. Está ordenado porque hay quien dirige y quien controla. El orden es una forma de racionalidad. Muy interesante. Miren la lógica del tipo para escribir.
La ciencia moderna muestra que nuestro mundo, con todos los planetas y las estrellas, han tenido un comienzo y tendrán muy probablemente un fin. Este hombre, Carl Gödel, repito el texto anterior, quizá una de las mentes más compenetradas y mejor fundamentadas en materia de lógica después de Aristóteles, por Dios, es ponerlo en un afín, este hombre es afín, o sea, concorda desde corazón, concuerda con la teoría del Big Bang establecida por un sacerdote católico sobre el inicio y el comienzo de la creación. Si hay un comienzo de la creación, hay un creador. La ciencia moderna muestra que nuestro mundo, con todos los planetas y las estrellas, ha tenido un comienzo y tendrá muy probablemente un fin. Si el mundo está organizado de forma racional y tiene significación, entonces debe de haber otra vida. Hablando aquí a la mamá en función de la vida eterna. Interesante, un tipo de estos metido en números, metido en experimentos, metido en esto, aquello relacionado con la ciencia, totalmente eh, convencido de la existencia de unas leyes, de un ordenador, o sea, de un Dios y de un origen de todas las cosas. Este hombre, Derek Barton, no hay, aquí, no hay incompatibilidad alguna entre la ciencia y la religión. La ciencia demuestra la existencia de Dios. Fue premio Nobel en 1969 de química. Químico y profesor universitario británico especializado en química orgánica, galardonado con el Premio Nobel de Química, compartido con John Hazen por sus contribuciones al desarrollo del concepto de la conformación y su aplicación en química. Dice arriba, Dios se manifiesta permitiendo al hombre establecer la verdad. Dios es la verdad. La ciencia demuestra que Dios existe. Por Dios. Lógica, Premio Nobel, Albert Einstein, sacerdotes. ¿Qué dudas pueden haber? Y aquí me voy para acá. A ver si ustedes ven. A este no lo ven. Aquí. A ver qué ven ustedes ahí cuando esto se pierde. Para aquí. Es este. Ah, este. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Un poquito más abajo, hermano. A ver. Perdón, más arriba. Ahí. Sí. ¿Listo? Bueno, bien. Solo para quedarnos con este trecho. Y con esto termino lo de la ciencia y pasamos a la Iglesia Católica. Son las 7:30. Wow. Thomas Bayes, un estadístico inglés y también pastor cristiano protestante que vivió en el siglo XVIII. Es interesante el dato porque por lo menos es teísta. No vamos a entrar aquí en asuntos doctrinarios. El hecho es que es teísta. Durante su vida publicó solo 2 libros. Uno de matemáticas, eh, en que defendía los cálculos de Isaac Newton contra algunos críticos, y otro de teología llamado Divina Benevolencia, un intento de probar que el objetivo principal de la divina providencia y gobierno es la felicidad de sus criaturas. Bueno, aprovechamos el caso del señor Bates para enfatizar algo que probablemente hubiera necesitado ser dicho y de forma más extensa. Miren esto. La idea de que la ciencia está enfrentada a la religión o a la teología o a la creencia en la existencia de Dios es muy reciente. Antiguamente, las personas no se ponían ese problema, o sea, de enfrentar a Dios con la ciencia. Es más, la palabra ciencia aparece en el siglo XIX.
antes de que la palabra surja como concepto que envuelve los estudios del hombre a partir de las criaturas y de todo lo visible, era la filosofía natural o la filosofía de la naturaleza. La palabra ciencia es del siglo XIX. Anterior al siglo XIX, usted no va a hablar de un científico. No existe el científico. Existe un filósofo de la naturaleza, pero no un científico. La palabra ciencia se acuña en el siglo XIX. Y es el mismo siglo XIX que los liberales y los modernistas, los enemigos de la iglesia, empiezan a sembrar cizaña, veneno, y a decir que hay un enfrentamiento y una enemistad perpetua entre la religión y la ciencia. Absurdo. ¿Todo eso en vista a qué? En vista de que más adelante, cuando se dieran progresos científicos, el hombre se fuera alejando de Dios, porque cuando adhiere a la ciencia tiene que alejarse de Dios, no puede tener las dos cosas, según esa creencia, digamos, del siglo XIX. Entonces, repito aquí, la idea de que la ciencia esté enfrentada a la religión o a la teología o a la creencia en la existencia de Dios es muy reciente y falsa. La realidad es que históricamente el 95, 97, 99% de los científicos que han sido igualmente teístas y religiosos. Desde San Alberto Magno, recomendadísima la vida de San Alberto Magno para que la lean. San Alberto Magno fue botánico, químico, descubridor del arsénico. San Alberto Magno. Domingo de Soto, que fue el descubridor del movimiento uniformemente acelerado, que fue base para los estudios que hicieron más adelante Kepler con el movimiento de los planetas, Galileo y Newton con la gravedad, etcétera. ¿Se acuerdan la caída de la manzanita en la cabeza de Newton, etcétera? Los tres, por cierto, fervientes cristianos. Ahora, Juan Gil de Zamora, aquí, precursor de la biología y la medicina y además sacerdote. Gregor Mendel, que ya hablamos de él, fundador de la genética, sacerdote católico. Nicolás Copérnico, este es conocidísimo, yo creo que lo hemos escuchado en no sé cuántos rincones en el colegio. Padre de la astronomía, ojo, hablamos del padre de la astronomía, hablamos de los grandes biólogos, hablamos del descubridor del movimiento Darwin, canónico de la Catedral Católica de Guarnia, Juan de Acosta, uno de los padres de la antropología, sacerdote jesuita, Nicolás Esteno, aquí está, fundador de la geología y pionero en anatomía, era obispo católico. Robert Boyle, el primer químico moderno, era también teólogo cristiano. José Celestino Mutis, lo han escuchado ustedes en el colegio, matemático y padre de la botánica, también fue sacerdote católico. Luis Pasteur, químico, padre de la microbiología y pionero de vacunaciones, era ferviente católico. Alexander Fleming, imagínense nada más y nada menos el que descubre la penicilina y el padre de la bacteriología, también era religioso. Pues no que religioso, que era piadoso, no era de una orden religiosa. Jérôme Lajun, genetista y descubridor de las normalidades en los cromosomas, es hoy venerable según la Iglesia Católica. Creo que alguien lo estaba notando por aquí en el chat. Em, Porque trabajó en función de las personas con síndrome Down, ¿no? Alexander Fleming, ya pasó por acá, tatán. Mm, Santiago Ramón y Cajal, pionero de la neurología. Guillermo Marconi, aquí está Guillermo Marconi, inventor de la radio, teísta. O Mario Molina, mexicano que era católico y premio Nobel de Química. José María Alvareda, sacerdote y fundador del Centro Superior de Investigaciones Científicas en España. George Cantor, matemático alemán que inventó la teoría de conjuntos, fue devoto cristiano, luterano, pero bueno, teísta. También lo fue Carlos Linneo, uno de los grandes naturalistas y zoólogos, como lo es Francis Collins, que vimos ahorita en la diapositiva, que se convirtió al catolicismo tras liderar el proyecto Genoma Humano. O sea, después que él se involucró en la ciencia fue que se encontró con Dios. Y otros muchos que ya hemos citado en otras clases y que en algún momento sobre los cuales ya estaremos conversando en algún momento. Resumidas cuentas, y para no ir muy lejos, aquí me fui. A ver, ahora les comparto esta otra, donde vamos a hablar de la iglesia.
Vamos. Aquí. Todos viendo ya. Creo que sí, perfecto. Muy bien. Puede ser más grande. Mejor, ¿no? La divinidad de la Iglesia. ¿Qué medio estableció nuestro Señor Jesucristo para conservar y propagar la religión cristiana? Este librito del padre Hilary, cuando yo estaba comenzando los estudios de física pura, este libro fue de los que más me movió la conciencia al respecto de la existencia de Dios. Llegó a mis manos de manera milagrosa y me lo devoré literalmente porque este padre explica con una lógica impresionante. Es maravilloso. Los que quieran que se lo mande, se los envíe. Lo voy a poner en el WhatsApp para que todos lo puedan tener. No se asusten, aquí dice 723 páginas, pero uno se lo devora pues en un 2x3, además tiene la letra muy grande. Esta es una edición digital muy buena. El medio establecido por Jesucristo, oído, para conservar y preservar la religión cristiana es la iglesia. Iglesia con I mayúscula, o sea, nuestra iglesia católica. Ninguna otra iglesia es con I mayúscula, solo nuestra iglesia católica. Cuando yo escribo iglesia con I minúscula, me puedo referir a una secta protestante o a un templo, o sea, a una construcción. Pero iglesia con I mayúscula es la iglesia católica. Jesucristo quiso unir a los hombres y a los pueblos entre sí, quiso unirlos a Él y por su intermedio unirlos al Padre. Con este fin, fundó una sociedad religiosa, con el fin de recoger a los que creyeran en Él. Y para gobernarla, instituyó un sacerdocio o un cuerpo de pastores encargados de predicar su palabra y de administrar sus sacramentos. Eligió 12 apóstoles, los instruyó durante 3 años, les comunicó sus poderes y los envió por todo el mundo a predicar el Evangelio. Este primer párrafo no lo puede negar absolutamente nadie. Así sucedió. Así lo dejaron certificado los testigos presenciales del milagro de la encarnación del Verbo, los que vivieron con nuestro Señor, los que convivieron con Él 3 años, los que después conocieron a la Santísima Virgen, los que conocieron a Pablo, los que conocieron a Pedro, certifican esta misma verdad. Elige a 12, los instruyó durante 3 años, les comunicó sus poderes, o sea, la capacidad de hacer milagros, y los envió. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Ok, aquí vamos a darle 350. Mejor, es más grande. El pueblo hebreo fue elegido para conservar la verdadera religión hasta la llegada del Mesías. La iglesia fue establecida para propagarla hasta la consumación de los siglos. Claro, una primera prefigura de esa sociedad religiosa fue ¿qué? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel es una prefigura de la iglesia. La iglesia, I mayúscula, fue establecida para propagarla hasta la consumación de los siglos. O sea, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, los judíos fueron elegidos por Dios para esperar, preparar, consolidar una espiritualidad, una forma de vivir hasta que llegara el Mesías. Y en el plan de Dios estaba, con la llegada del Mesías, ese pueblo de Israel se transforma en la Iglesia Católica. No fue plenamente así porque no todos los judíos adhirieron o escucharon la palabra de Dios. Y hasta hoy en día están esperando la venida del Mesías. Entonces, hasta la venida del Mesías fue el pueblo de Israel. Llega el Mesías y el pueblo de Israel, los judíos ya, nada que ver, el pacto se rompe con Dios hasta que se conviertan. El pacto se rompió. Ahora el nuevo pacto, la nueva alianza, el nuevo testamento es con la iglesia. Entonces la iglesia es establecida desde el momento de la encarnación para propagar el mensaje y la palabra de Dios hasta la consumación de los siglos, o sea, hasta el fin de los tiempos, cuando se acaba el tiempo y todos vamos a la eternidad. Jesucristo vino a traer al hombre los únicos bienes necesarios, 2 únicos bienes necesarios para nosotros,
la verdad y la gracia. Al salir de la tierra para volver al cielo, dejó, oído, miren los dos grandes regalos un poco más explícitos. Primero, las verdades reveladas y las leyes morales que debían de ser transmitidas a los hombres durante todos los tiempos, en todas las naciones, en todos los rincones. La verdad revelada y la ley moral, mandamientos y la verdad. Dos, los tesoros de gracia que habían de ser distribuidos a las generaciones posteriores para continuar en el mundo la obra de la redención. Jesucristo entonces funda la iglesia, que es una sociedad religiosa, y en la iglesia deposita su doctrina y la gracia. O sea, lo que él le va a dar de vida al pueblo para que pueda cumplir los mandamientos, o sea, la ley moral, y adherir a la verdad de cabeza y de corazón. Nada más grande que la iglesia, ese reino del Mesías anunciado con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento. Entonces, en el fondo, miren la transformación que tiene lo que Dios le coloca en las manos al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel se enriquece, wow, con la institución de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica hace realidad aquello que Dios quiere en la tierra como institución para cuidar a sus hijos. Eso es la Iglesia. Y después en la eternidad, la familia, ese reino de Dios, el reino del Mesías, se evidencia con la Iglesia triunfante, o sea, la que está en la eternidad. En el infierno no hay iglesia, porque todos los que están en el infierno son excomulgados de la iglesia, o sea, son expulsados de la iglesia, ipso facto, em, de manera inmediata. La persona es condenada al infierno, sale de la iglesia. Nada más grande que la iglesia, ese reino del Mesías anunciado con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento. David, Isaías, Ezequiel, todos ellos cantaron las glorias y las victorias de lo que sería al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero como prefigura para lo que iba a ser en el Nuevo Testamento para la iglesia. El profeta Daniel, por ejemplo, ¿se acuerdan de Daniel y los leones y tal? Daniel predijo su duración inmortal al explicar el sueño del rey Nabucodonosor. Miren, el plan de Dios es realmente espléndido. Quiere divinizar a todos los hombres, unirlos a Cristo y por mediación de su Cristo a la Santísima Trinidad, a fin de hacerlos partícipes de la bienaventuranza infinita de las tres personas divinas. ¿Qué quiere decir eso que Dios quiere divinizar? Entonces estamos viendo la importancia de la iglesia. La iglesia es el instrumento, es la institución que Dios coloca en la tierra para que Él pueda divinizarnos. ¿Cómo así que yo me divinizo? Sí, usted se diviniza con D minúscula cuando recibe el bautismo. Uno, usted se diviniza de alguna manera y con D minúscula cuando usted recibe una gracia de Dios, porque recibir una gracia de Dios es que Dios le permite a usted recibir algo de la vida de Él. Uno participa de la vida de Dios con la gracia. Él nos hace partícipe entonces de la vida de la Santísima Trinidad. ¿Y eso a partir de quién? De la iglesia, de los sacramentos, del bautismo, de la comunión, de la confesión. Tiene la lógica entonces de que esa continuidad de la presencia de Dios en una comunidad se hace evidente en el Nuevo Testamento a partir de la fundación de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ops, aquí. La palabra iglesia deriva del griego, que significa asamblea. Unas veces designa el lugar con I minúscula y otras veces la sociedad de los fieles que adoran al verdadero Dios. Oído, yo no puedo poner I con mayúscula. Ah, la iglesia luterana de ahí del barrio donde vive. No, eso no es iglesia con I mayúscula, no. Llámelo de secta, porque es secta. Así de sencillo. Esos hermanos separados, por ejemplo, no. Es que no tiene sentido. Eso tiene, y no es por un desprecio emocional ni nada. Es que el hermano separado en una familia que no respeta a la madre de la casa, por ejemplo, a la Virgen María, no tiene sentido. No respeta la presencia del Padre
realmente presente y de Dios realmente presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, desprecia al hermano mayor, por decirlo de alguna manera. Nuestro Señor Jesucristo presente en la Eucaristía. Desprecia a la Santísima Virgen y desprecia a la iglesia fundada por su hermano mayor. ¿Cómo lo va a llamar yo hermano separado? Nada que ver. Protestante, luterano, etcétera. Lo que hermano separado no hay esa afinidad. Es que no, es incongruente darle ese título a aquellos que niegan las verdades que defiende la iglesia. Y repito, eso no es un asunto pasional, es un asunto de lógica y de coherencia también. Ahora, la iglesia con I mayúscula, ya como una sociedad en su sentido ya más amplio, eh, va a reunir a todos los fieles de la tierra, a los justos del purgatorio y a los santos del cielo. Dice que nada de infierno, ¿no? No es que el infierno, ya estaba discutiendo con alguien al respecto, no, es que el infierno eso es un cuento inventado por los curas para asustar a la gente. Digamos que sí, démosle la razón, un cuento, sí, un cuento inventado por los curas. ¿Qué tal que yo me muera y exista? ¿Qué me conviene más en la lógica de la conveniencia? Eh, en esa lógica de la conveniencia, ¿qué es más interesante? ¿Creer en la vida eterna y en la existencia del infierno o no creer? Si yo creo, primer caso, si yo creo en el infierno, yo voy a tener un comportamiento que es más cercano y coherente con Dios y me voy a alejar de las malas acciones porque las malas acciones me llevan aquí, al infierno. Entonces yo voy a ser una mejor persona, me va a ir mejor, voy a convivir de una mejor manera con los otros. Y si me muero, pues primero, si el infierno existe, no me voy allá, claro, porque no me lo voy a merecer. Y si el cielo existe, pues no voy al cielo. Interesante. A ese le fue bien, porque cree en el infierno. Ahora, el que está vivo y no cree en el infierno, hace aquí lo que quiera porque sabe o cree, por lo menos supone, que después de la muerte nadie lo va a juzgar y que termina yendo a un paraíso como acreditan los musulmanes. Se va a un paraíso y va a gozar por allá de la compañía de no sé cuántas eh, mujeres de costumbres dudosas, etc. No cree en el infierno, tú vas a tener un comportamiento totalmente desarreglado. De tal manera que cuando se muera, si existe el infierno, salió perdiendo. Entonces, gana aquí y gana allá en la eternidad aquel que acredita en la existencia del infierno y obviamente del cielo. Entonces, aquí hablamos de la división, hablando de esta sociedad, de la división de la iglesia militante, los que estamos aquí, que a veces se le llama de peregrina, pero yo diría que es, digamos que es un poco floja, un poco sin sustancia ese nombre que se le da a la iglesia peregrina, porque el lado militante, milicia, de lucha, es la lucha que yo tengo contra mis malas inclinaciones, contra los deseos de ponerme encima de la vida del otro, de aprovecharme del otro, de mentir, de difamar, de juzgar, de señalar, de no cumplir. Es una lucha diaria. Yo me levanto desde el primer momento en que yo logro violentar mi cuerpo para salir de medio de las cobijas de una mañana agradablemente deliciosa. O de no comer tal plato porque sé que no me hace bien a la salud. Yo hago un ejercicio bélico, militante, yo lucho. Por eso es el nombre de iglesia militante para los que estamos aquí caminando. Somos peregrinos, pero somos militantes. No solamente somos peregrinos aquí en la tierra. Purgantes los que están en el purgatorio y triunfantes los que ya están en la eternidad. Y aquí una explicación de lo que es la iglesia militante. La vamos a ver muy rápidamente. Miren cómo todo esto tiene una lógica. Y como tiene una lógica, está asociado a la verdad. Y como está asociado a la verdad, ¿qué más afín a la verdad dejada por nuestro Señor que esta maravilla? Ahora, la iglesia militante históricamente comprende todos los verdaderos adoradores de Dios, desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Todos.
Han creído o creerán en la religión revelada, esencialmente la misma en sus distintas fases. Ya hablamos, ¿se acuerdan? De la patriarcal, Antiguo Testamento, la mosaica a partir de Moisés y la cristiana o católica ya en el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica es la sociedad de todos los discípulos de Jesucristo unidos entre sí por la profesión de fe cristiana. Hay una cabeza visible principal. ¿Es quién? El Papa, el vicario de Cristo. Y la iglesia se divide en dos partes, la docente, que son los pastores, los que enseñan, y la discente, somos nosotros los fieles en general. El nombre de iglesia designa frecuentemente la iglesia docente. Entonces, cuando se habla normalmente de la iglesia con I mayúscula, ¿cierto? Dentro de la iglesia, depende del contexto, vamos a hablar entonces de los pastores, los obispos, sacerdotes, el papa, etc. Bueno, la iglesia y la religión. Con la palabra religión designamos el conjunto de las relaciones entre el hombre y Dios. Religión, religare, unir. La palabra iglesia designa la sociedad de las personas que tienen estas relaciones con Dios. La religión es conocimiento, Dios, palabras claves. Conocimiento, servicio, amor y culto al verdadero Dios. Entonces la iglesia es la sociedad de los hombres fieles que conocen y ponen en práctica la religión. Ahora, tanto la religión como la iglesia son instituidas por Dios, o sea, son instituciones divinas. Dios es el que le revela al hombre estas dos grandes realidades. La iglesia la funda él y la religión la incentiva, la propicia y la inspira en función de que de la relación que el hombre debe tener con él, con Dios. ¿Está bien? Y como la iglesia es sociedad, vamos a ver si es sociedad, vamos a ver si es religión. ¿La iglesia es verdadera sociedad? Sí, claro. La iglesia es una verdadera sociedad porque reúne todos los elementos constitutivos de una sociedad. ¿Cómo así? Claro, una sociedad es un conjunto de hombres que están unidos entre sí bajo una misma autoridad para alcanzar un mismo fin por medios comunes, o sea, por el mismo medio. Compartimos el medio, los medios, y a partir de una misma autoridad, alcanzar en el fondo que la salvación, la vida eterna, la santidad aquí en la tierra. Una palabra que a veces asusta a algunos, la santidad. Ay, no, eso suena muy de sacristía, de iglesia. Bueno, primero que tiene de malo sacristía, que tiene de malo la iglesia. Pero sí suena a iglesia porque es algo relacionado con la iglesia, con la religión. La santidad en el fondo es decirle sí a Dios y decirle sí al prójimo. Es buscar cada día ser mejor. Hoy en día se habla mucho de coaching y de autoayuda. Esos libros de autoayudas que son normalmente los que menos ayudan. Y los coaching que terminan siendo una versión moderna de lo que sería un sacerdote o de lo que debería ser un sacerdote o un buen pastor. No, digamos, no demerito el ejercicio de muchos coaching en el mundo, pero la gran mayoría van en esa línea. Como más o menos una secta. Entiéndame secta como una caricatura de una institución religiosa en la cual el coaching termina siendo el punto de referencia para todo. Me levanto a qué horas, me acuesto a qué horas, hago este negocio, no lo hago, estudio, no estudio, es una cosa que es un dios en la tierra, es una cosa así. Pero cuando hablamos de una verdadera sociedad, al respecto de la iglesia hablamos de una autoridad que es inspirada por el Espíritu Santo y que da una serie de directrices para que toda esa comunidad utilice medios comunes bajo una autoridad común y alcance la santidad, se purifique, se perfeccione, etc. Ahora, ¿qué comprende la iglesia? Una pluralidad de hombres entre sí, están unidos, pues hay una autoridad que manda, ¿sí? A nivel universal el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, etc. Y hay un fin común que los asocia.
amar a Dios, reverenciarlo, obedecer, escuchar y estudiar sus enseñanzas. Y cuarto, esos medios comunes para alcanzar ese fin. Christianus alter Christus. El cristiano debe ser otro Cristo. Para alcanzar ese fin de ser otro Cristo, hay unos medios comunes. Está la oración, está el estudio, está la meditación, está la contemplación. Ustedes saben que hay diferentes maneras de elevar el alma a Dios. La frecuencia de los sacramentos, etc. Entonces, estos cuatro elementos, la pluralidad, la autoridad, el fin común y los medios comunes, son características de una verdadera sociedad. La Iglesia los tiene. Usted encuentra la sociedad colombiana, la sociedad argentina, la sociedad mexicana de médicos. Tiene una autoridad. Hay un director de la sociedad, o un presidente, o un fundador. Tiene una autoridad que manda, sí. Hay una pluralidad de miembros, sí, porque cada médico es diferente. Está el especialista en esto, en aquello, está el que tiene 30, el que tiene 50, pluralidad en diferentes circunstancias. ¿Hay un fin común a los asociados? Claro, organizan congresos, ayudan con la publicación de libros, promueven obras sociales en función de la salud, porque son médicos, tal. Y los medios comunes para alcanzar ese fin, ¿cuál fin? El de ser mejores médicos y prestar un mejor servicio para que la vida tenga fuerza en medio de la sociedad humana. Eso es una sociedad. Entonces la iglesia tiene también unas características propias. Pluralidad, autoridad, un fin común y unos medios. Es una verdadera sociedad. ¿Quiénes son los jefes, los líderes, la autoridad? San Pedro, los apóstoles, y los súbditos son los fieles que creen en las verdades reveladas. Claro, San Pedro y después todos los papas, los apóstoles y después todos los obispos. ¿Cuál es el fin? Antes está primero la autoridad, ¿cuál es? El papa. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. ¿Cuáles son los medios? Oído, los sacramentos. Eso es muy bonito, los sacramentos. Y los dos primeros medios que tenemos acá, ya los hemos nombrado, pluralidad y autoridad, son comunes a todas las sociedades. Los tenemos nosotros, ¿cierto? Claro que los tenemos. La pluralidad, lo que les expliqué ahora, de manera de ejemplo, en la sociedad médica, y la autoridad, eso lo tenemos. El tercero es el fin. Lo tenemos claro, sí, porque todos los asociados en la iglesia, como para hablar de una institución, de una fundación, todos los miembros de esa fundación llamada iglesia, todos los miembros saben que el fin es ¿cuál? La bienaventuranza eterna. Entonces compartimos el mismo fin. Y después cuando hablamos de medios, compartimos la eficacia de los medios, la oración, los sacramentos, etcétera y tal. Ahora, ¿fundó nuestro Señor Jesucristo directamente la iglesia? Pues claro, el mismo Jesucristo instituyó la iglesia bajo la forma de una sociedad visible, gobernada por autoridades legítimas. Ustedes leen Hechos de los Apóstoles, está clarísimo que la autoridad era ¿quién? Pedro. Desde el primer momento en que los apóstoles salen corriendo a ver cómo era el asunto aquel que Jesús había resucitado, María Magdalena, esa mujer vino gritando, está desesperada. Van y corren, no entra Juan de primero. Juan se hace a un lado, aunque Juan corría más, llegó antes al sepulcro, pero se hizo a un lado, esperó y permitió que entrara primero Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro era la autoridad, el Papa. Reunió a todos sus discípulos bajo autoridad de sus apóstoles para hacerles alcanzar un fin común, salvación eterna, por el empleo de los mismos medios, la práctica de la religión cristiana. Tenemos como pruebas las palabras de Jesucristo en el Evangelio, están ahí clarísimas, que funda una institución, una sociedad, el testimonio 19 veces secular de la historia, ya sería 20 veces secular de la iglesia. La misma, o sea, 20 siglos, la misma existencia de esta sociedad fundada por Jesucristo, sí, que por algunos miembros se degeneraron y dieron origen, y se degeneraron porque degeneraron la doctrina, la pervirtieron eh, y la difamaron. Nacieron unas sectas, pero la existencia de la sociedad fundada por Jesucristo existe donde con las mismas características de las que tenía el siglo primero, sí, ¿con quién? Con nosotros, la Iglesia Católica.
Las palabras de Jesucristo, bueno, vamos, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Durante 3 años de su vida pública, nuestro Señor Jesucristo preparó a los apóstoles y a los discípulos. Dentro de la muchedumbre, escogió 12 apóstoles, les enseñó de una manera particular y los consagró obispos. Eligió también discípulos, ya de una categoría menor, en número de 72 discípulos, 72 y 12 apóstoles, y los envió de dos en dos a ser apostolado, a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Finalmente a la cabeza puso a Pedro, y antes de subir a los cielos, en Mateo 28, 18 vamos a leer, como mi Padre me ha enviado, así yo os envío. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo aquello que os he ordenado, y yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. ¿Con quién va a estar Jesús hasta la consumación de los siglos? Con Pedro, con Pablo, con Juan, que era tan amado. No, con la iglesia, que va más allá de Pedro, Pablo, Juan. Es la iglesia como sociedad. Él va a estar hasta la consumación de los siglos. Dios lo está diciendo, yo voy a estar con usted hasta el fin de los siglos. Porque hasta el fin de los siglos, porque cuando se acaba el tiempo, no vamos a la eternidad. Ahí ya, wow, estaremos por la eternidad. Pero aquí va a estar con la iglesia hasta la consumación de la... ¿Y con la iglesia qué? Con la iglesia católica, con esta o aquella secta, con la iglesia católica. Y por el mundo predicar el evangelio, el que creyere y fuera bautizado se salvará, el que no creyere se condenará. Infierno. Existe el infierno, o sea, así de sencillo. Con estas palabras, nuestro Señor, por una parte, da a sus discípulos un triple poder. Este poder muy interesante. El poder de enseñar, de santificar y de gobernar. Son datos que hay que grabarse. Página 335, yo le voy a mandar el libro. El poder de enseñar y enseñar a todas las naciones. Predicar, santificar, claro, bautizar a todas las gentes. Gobernar, enseñad a las naciones a guardar todo aquello que os he ordenado. Enseñar, santificar y gobernar, importantísimo. Y tenemos el testimonio de la historia. El día de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, los apóstoles predican a Jesucristo y 3.000 judíos al principio, en esa primera prédica, 5.000 al día siguiente, se convierten. Y todos se someten a la autoridad de ¿quién? De Pedro, el primer papa, de esa sociedad, visible, con todas las características de una sociedad que guardan un común denominador. Esos judíos convertidos en razón de 8.000 o más, que cuando hablaban de judíos hablaba del hombre, si había una mujer y niños no estaban ahí contados. Eso era un gentío impresionante. Todos sometidos ¿a qué? A la autoridad de Pedro. Y termino con esto. El número de fieles se multiplica, los apóstoles eligen ministros inferiores, presbíteros, aparecen los diáconos. Miren cómo todo se va estructurando naturalmente en la historia de la iglesia. A los que les imponen las manos para consagrarlos con el sacramento del orden sacerdotal, se ordenan sacerdotes, se consagran obispos. Y los apóstoles se separan y van a predicar el evangelio a todas las partes del mundo. Consagran obispos allá también y establecen pastores donde van dejando las iglesias. Pablo nos deja ese testimonio en sus cartas. Y aquí en tal iglesia, en tal ciudad, dejo una comunidad y fulano y sutano es el encargado, ojo pues, y me da razón y estamos conversando. Va organizando comunidades. Pero comunidades que comulgan, que están en la misma línea, comparten el corazón con la comunidad que está en Jerusalén, que más adelante se va a establecer fuertemente en Roma a partir de la caída del imperio y del surgimiento de la civilización cristiana de Occidente. Muere nuestro Señor, mueren los apóstoles, mueren los discípulos y quedan sucesores y herederos de la autoridad y eso del ministerio. ¿Eso quién lo prueba? Lo prueba la segunda, tercera, cuarta generación, ya la hemos visto en algún momento. Hombres
y mujeres que dejaron testimonio de esa continuidad que hay en la Iglesia Católica, de la autoridad de Jesús, de la enseñanza de Jesús y del poder de Jesús. Así, la organización primitiva de la sociedad cristiana establecida por Jesucristo permanece indefectible. Cuenta que lanzan la bomba atómica más fuerte de toda la historia sobre una llanura donde solamente hay construcciones en mármol, todo cae. Solo una columna se mantiene erguida y levantada, fuerte, firme, grande, corpulenta, bellísima. Esa columna es la Iglesia Católica, que permanece en la historia porque es la esposa mística o esposa mística de Cristo, y en ella, la Iglesia, estamos llamados todos a alcanzar ese modelo que es Jesucristo, para que en algún momento podamos decir como Pablo, no soy yo quien vive en mí, es Cristo Jesús quien vive en mí. El poder de la gracia que se recibe a través de la Iglesia, esa institución divina fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tendríamos muchísimo para hablar y para conversar, pero el tiempo huye irreparablemente, así que nos tocó dejar por acá nuestra clase. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Sin María pecado Santísima. concebido.